Bien, buenas tardes a... Se oye como eco, puede ser mi potente voz. Es tu potente voz. Sí. Buenas tardes La echábamos de menos. a todas, tanto los presentes como las personas que están online. Bueno, muchas gracias la introducción que ha realizado Natalia a mi persona y, por supuesto, pues muchas gracias a los organizadores del ciclo por invitarme. He vuelto a pisar las habitaciones de la escuela donde me hospedo. La primera vez fue en 2009. Creo que me ha tocado la misma habitación y era precisamente un congreso seminal que organizó Manuel Herrero allá por 2009 en septiembre, que era el de Génova y la monarquía hispánica. De ahí salieron muchas tesis doctorales que estaban interesadas por este fenómeno del capitalismo genovés visto desde otros ojos, ¿no? Entonces, bueno, vaya por delante el agradecimiento, el permitirme compartir con vosotros y vosotras, pues bueno, algunas reflexiones, ¿no? Y por supuesto, pues es un placer volver al centro del mundo, que es Sevilla, ¿no? Está muy bien, pero Sevilla siempre sí. Bueno, en el día de hoy vengo sobre todo, bueno, a compartir algunas ideas. No es algo definitivo que haya hecho, es una investigación que está en curso y debería estar bastante más avanzada de lo que está ahora mismo, ¿no? Entonces, no puedo presentar los datos que quería presentar inicialmente cuando me comprometí a venir, pero bueno, sí que voy a hablar sobre la problemática que quiero abordar durante los próximos años, ¿no? Sin más dilación voy a comenzar con el asunto, ¿vale? Bueno, algunas precisiones conceptuales. Bueno, os digo, lo que quiero ver fundamentalmente en los próximos 2 o 3 años, y me gustaría sacar un artículo potente al respecto, es una pregunta tan sencilla como aburrida, pero que en los departamentos de historia económica es muy importante, que es conocer cuáles son los beneficios y los costes de las actividades económicas. Y para ello tengo un caso de estudio, el San Juan Bautista, ¿de acuerdo? Esto está mal, no es una expedición que sea Jamaica-Veracruz, es Barbados-Veracruz, ¿vale? 1664. ¿Qué es lo interesante de esta expedición? Es una de las primeras expediciones, ¿de acuerdo?, que están vinculando el Caribe inglés con Hispanoamérica, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero calcular, y así un hallazgo fortuito en el archivo, ¿cuánto cuesta trasladar alrededor de 600 esclavos desde Barbados hasta Veracruz y cuáles son los beneficios? ¿De acuerdo? Alrededor de todo esto hay un montón de problemáticas historiográficas muy interesantes que nos permiten de nuevo repensar cómo nos hemos aproximado al Caribe en el siglo XVII, cómo nos hemos aproximado a la relación, a la nueva presencia de ingleses y holandeses en el Caribe y qué papel juega el asiento de esclavos en todo este asunto, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea, ¿vale? Algunas precisiones conceptuales. Me voy a referir constantemente a estas cuestiones, ¿no? Comercio formal, oficial, fraude y contrabando. Simplemente es una cuestión rapidita. Por comercio oficial o formal me refiero al comercio que desde la monarquía hispánica se ampara legalmente, ¿vale? Nos vamos a quedar con ello. Una definición muy sencilla. Es el comercio que todos entenderíamos como legal. No vamos a entrar en verificación. Es muy importante, eso sí, diferenciar, simplemente para propósitos didácticos, en los próximos 40 minutos, la diferencia entre fraude y contrabando. Normalmente por fraude lo que entendemos, en la carrera de Indias, por ejemplo, la práctica comercial del Atlántico español, pues podríamos decir, bueno, alguien tiene una licencia para traficar en esclavos, para introducir 500 esclavos africanos, por ejemplo, pero comete un fraude y introduce 600 más, ¿vale? Eso es un fraude, ¿de acuerdo? Son las trampas que hacemos dentro del sistema oficial, ¿no?, para ahorrarnos impuestos muchas veces, para ganar algo. Y contrabando sería, y esto es simplemente, y vuelvo a insistir, esto es para que estemos todos en la misma página a lo largo de esta tarde. Contrabando sería esa práctica económica, ese movimiento de mercancías, de personas que están prohibidos, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el típico caso de un señor holandés que va con un barco desde Curazao, ¿de acuerdo?, llega hasta Cartagena de Indias y vende sus esclavos. Eso diríamos que es contrabando, ¿vale? Pero voy a insistir, esto es simplemente para la tarde de hoy, ¿no? Bueno, de alguna manera, todo esto parte ¿esto cómo está? Vale, sí, todo esto parte de una percepción compartida, se está matizando hoy en día, pero si nosotros nos vamos a un manual de historia,
genérico, ¿de acuerdo? Sobre todo si está escrito en inglés y por compañeros del mundo anglófono, lo que nos vamos a encontrar son estas cuestiones. El Imperio Español es un fracaso, ¿de acuerdo? En muchas cosas es muy exitoso, pero si nosotros nos ponemos a ver la perspectiva que hay sobre cuál es la performance del Imperio Español en tanto que a la gestión del propio imperio, lo que sería el management, sería un fracaso, ¿vale? ¿Y por qué? Nos dicen. Es un fracaso porque no consigue proteger el comercio colonial de los extranjeros, ¿no? Constantemente se nos dice los contrabandistas en Hispanoamérica, ¿no? Entonces se nos dice, diablos, ustedes tienen o tuvieron, o existió un imperio que era muy poco eficiente a la hora de controlar a los contrabandistas, ¿no? De hecho, buena parte de la renovación historiográfica vinculada al Atlantic History ha insistido muchísimo en estos contactos, digamos, el contrabando, el smuggling, ¿no? Como una manera de crear, fomentar las nuevas sociedades en el Caribe en el siglo XVII y XVIII, incluso algunas veces una suerte de cultura del contrabando, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se nos dice siempre. Ese imperio, el Imperio Español, fue muy ineficiente a la hora de proteger sus comercios, ¿de acuerdo?, frente a mercaderes extranjeros. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Siempre se nos dice que el contrabando está en todos los sitios en Hispanoamérica. Entonces, esto lo hemos leído y lo seguimos leyendo. ¿Cuáles son todos los fracasos del Imperio Español? Son incapaces de esta cuestión, ¿no? Siempre se nos dice que el gran ejemplo es el Imperio Británico, ¿cuál es la virtud del Imperio Británico? Es lo que nos contaría la historiografía, siempre, pues que consiguen crear este círculo virtuoso y autosostenido que vincula metrópoli y colonia, ¿no? Sin embargo, en el Imperio Español nos encontramos que son incapaces. ¿Por qué? Porque las mercancías de la guerra de India no se producen en España, realmente son mercancías que se producen en Europa, por lo tanto, Andalucía no se beneficia de la guerra de India, ¿no? Esto se ha trabajado durante mucho tiempo. Además, es un imperio que no tiene bases en África, los esclavos que van a parar a Hispanoamérica son los esclavos de otros, por lo tanto, de nuevo es esta imagen de es un imperio que depende de más imperios. Los imperios que funcionan de verdad no funcionan así. Y otra cuestión también muy interesante que se nos dice de manera insistente es que el Imperio Español es muy poco eficiente a la hora de hacer respetar la autoridad metropolitana en las Indias. Y esto es algo que aprendemos todos ahora en grado, que aprendíamos en la licenciatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto es el marco en el que nos movemos, ¿no? Mi impresión, a partir de mi investigación previa y actual, mi impresión es que todo es un poco más complejo, ¿no? Y esto es algo que todos y todas ya sabemos, pero sí que estoy intentando, a partir de esta cuestión de beneficios y costes, de ese primer tráfico interimperial, intentar sustanciarlo, no solamente con palabras, con frases, sino intentar arrojar números, aunque sean de una manera muy aproximada, ¿de acuerdo? No estoy intentando decir, es que este viaje costó tantos pesos con X y el beneficio fue tal. Es una aproximación, ¿de acuerdo? Y las aproximaciones son aproximaciones. La pregunta ya llevo 10 minutos, diablos, tengo que ir más rápido. La pregunta de la tarde de hoy sería básicamente esta, ¿no? ¿Qué posibilidades de negocio explorar a los mercaderes en el marco amparado por el comercio oficial promovido por la corona? Yo estoy convencido de que el comercio oficial era mucho más rentable que el contrabando. El contrabando, lo siento, era para losers o para gente en la periferia de la periferia, ¿vale? Y es lo que intento demostrar con la investigación que estoy realizando ahora mismo. Lo que quiero explorar es esta cuestión, ¿no? ¿Qué posibilidades de negocio explorar esta gente? Y sobre todo, cómo las explotan, ¿vale? Algunos elementos muy básicos. Tenemos que tener en cuenta que el comercio oficial en el marco del Atlántico español es súper importante. La longevidad institucional de la carrera india es brutal, son casi 300 años. Un sistema de navegación transatlántico, son 300 años. Son 300 años porque funciona, y esto tanto la MITIC como Jeremy Pass lo han demostrado. ¿Funciona por qué? Porque es muy seguro. Quizás no es el sistema de navegación más flexible, pero sí que es súper seguro. Son 250 años de navegación convoyada, o un poquito menos, ¿no? Pero esto funciona, ¿vale? Esto es muy importante, la longevidad de la participación de los capitales extranjeros en la carrera de Indias. Esto José Ignacio Martínez Ruiz, el catedrático en la US, lo ha demostrado en un artículo magnífico, donde él demuestra cómo los ingleses, a pesar de contar ya la segunda mitad del siglo XVII con Barbados y Jamaica, la mayor parte de la inversión inglesa
en comercio con Hispanoamérica se produce desde Cádiz y no desde Jamaica y Barbados. Lo que nos viene a decir es el comercio directo, que siempre se nos ha dicho que era mucho más ventajoso, es lo que sostiene Martínez Ruiz, es que no es así. Que la gran mayoría de mercaderes ingleses que tienen intereses en Hispanoamérica lo hacen a partir de la carrera de Indias desde Cádiz. Y esto es muy, muy interesante, porque él nos plantea datos y nos dice, bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y finalmente, que es de lo que yo me ocupo, es de los asientos de esclavos monopólicos, ¿vale? Para las personas que no estéis... bueno, ahora haré una pequeña introducción, ¿vale? Los esclavos de asiento monopólico, los de licencias, ¿no? ¿Vale? ¿De qué hablamos? Los asientos monopólicos. Muy rápidamente, y quiero hablar de los asientos desde la perspectiva que ahora mostraré. A partir de 1663, la esfera institucional de la introducción de esclavos africanos en Hispanoamérica se independiza completamente de las jurisdicciones de la carrera de Indias, ¿vale? Esto ya Eufemio Lorenzo Sanz lo decía, el marco legal vinculado a la carrera de Indias, decía, el movimiento de mercancías no tiene nada que ver con el marco legal vinculado al movimiento de esclavos, ¿de acuerdo? A partir del 63 nos encontramos que el tráfico de esclavos hacia Hispanoamérica, podríamos decir que toma carta de naturaleza jurisdiccional. La esfera, el mundo de los asientos, se independiza completamente del mundo de la casa de contratación, ¿de acuerdo? El mundo de los asientos de esclavos, que son monopólicos, monopolistas, responde directamente ante el Consejo de Indias, ¿de acuerdo? Y es en esa jurisdicción donde se responde. La casa de contratación no entra, ¿vale? Y tienen sus poderes conservadores. Es una esfera institucional diferenciada, ¿vale? ¿Qué me interesa resaltar de estos asientos de esclavos monopólicos? Es comercio formal, se formaliza esta cuestión, ¿vale? Pero lo interesante de todo esto es que a partir de este periodo lo que se viene a sancionar de manera formal y legal es que las compañías que se dedican a introducir esclavos africanos en Hispanoamérica pueden comprar esos esclavos en el propio Caribe. Se ha abierto, se ha sancionado, existe, está regulado un canal para comerciar formalmente con holandeses, con ingleses, con franceses en el Caribe. Se ha renunciado a la exclusividad del espacio americano. Y algo que es muy importante, se está permitiendo la salida de plata. Y eso se naturaliza a partir de 1663, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me interesa a la tarde de hoy estas tres cuestiones, ¿no? Es una esfera, es un camino más comercial, ¿de acuerdo?, que se añada de la carrera de Indias. Y tiene unas lógicas completamente diferentes que todavía de las cuales sabemos muy poco, ¿no? Pero esto es interesante. Fijaros, había dicho que estas compañías monopolistas o del asiento de esclavos, las monopólicas, se dedican a comprar los esclavos en el Caribe, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Cómo operan estas compañías? Esto va a salir mal, ¿vale? Lo que nos encontramos es que a partir de los años 60 del siglo XVII, lo que era la commodity chain del tráfico de esclavos africanos hacia Hispanoamérica se fragmenta o se especializa. A partir de la segunda mitad del siglo XVII vamos a encontrar compañías de mercaderes especializadas solamente en conseguir los esclavos en África y dejarlos en el Caribe. Y luego vemos cómo aparece un sector especializado de mercaderes que lo que se dedican es a comercializar esos esclavos dentro del Caribe. Anteriormente, antes de la mitad del siglo XVII, normalmente las compañías hacían todo. Hacían el trayecto transatlántico y luego comercializaban dentro del Caribe. A partir de este periodo no es así, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Un comercio intracaribeño en expansión. Están comenzando a florecer los asentamientos holandeses. Curazao se conquista, bueno, lo tomaron en 1664, pero empieza a tener algo de presencia a partir de los años 50, los años 60. Jamaica, Barbados, Francia, Isla Tortuga, los daneses. Es un comercio intracaribeño en expansión, ¿no? Y sobre todo nos encontramos que esa especialidad en el comercio intracaribeño posiblemente responda a la posibilidad de explotar esas oportunidades económicas del cada vez más complejo mundo caribeño. Pero yo os pregunto, si tan interesante es vender esclavos dentro del mundo caribeño, ¿por qué las compañías que son capaces de coger los esclavos en África, por qué no los venden ellos mismos, ¿no? ¿Por qué ocurre esa especialización, ¿no? Esto está mal,
Vale, no está bien. Esto es un aspecto central, ¿no? Las compañías de los asientos de esclavos compran los esclavos en el Caribe, no los traen desde África. Eso significa que tiene que haber alguien que se lo venda, ¿no? Y si siempre se nos dice que el contrabando es tan sencillo en Hispanoamérica, ¿por qué diablos alguien que ha sido capaz de ir hasta África, cargar bien los esclavos, llevárselos hasta el Caribe, por qué no hace el trayecto final? ¿Por qué no los vende? Si es tan fácil el contrabando en Hispanoamérica. ¿De acuerdo? ¿Por qué se lo venden a los asentistas, al fin y al cabo, no? ¿Y por qué se lo venden a los asentistas? Porque siempre se nos dice, bueno, si hay coerción, pues no hay tanto contrabando, ¿no? Pero los asentistas no tienen armas de coerción real, ¿no? Grillo y Lomelino, por ejemplo, no pueden ir buscando contrabandistas por las costas de Hispanoamérica y empurarles, ¿no? En la monarquía hispánica tampoco. ¿Por qué diablos personas que podrían realizar contrabando deciden vender los esclavos a una compañía oficial de la monarquía hispánica? La cuestión es esta que apunto aquí. Las compañías de los asientos lo que hacen es seducir a potenciales contrabandistas. Y esto yo creo que es un argumento muy fuerte, ¿vale? No es un juego de coerción, sino es un juego de proponer un modelo de negocio mucho más competitivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas compañías lo que pueden hacer es superponerse a muchos problemas que tienen los mercados intracaribeños, ¿vale? ¿Qué es lo que puede hacer una compañía que tiene un asiento monopólico? Puede hacer pagos por adelantado a sus proveedores. Eso es algo que in situ normalmente los contrabandistas, ya sea hispanoamericanos o holandeses o ingleses, no podían hacer. Las compañías de los asientos lo que pueden hacer es buscar proveedores y planificar a 2 años vista las operaciones. Eso ahorra muchísimos costes, ¿de acuerdo? También ofrece mucha seguridad, porque yo he podido, por ejemplo, hacer el viaje transatlántico hasta el Caribe, pero ¿quién me asegura a mí que cuando vaya a Cartagena de Indias el oficial de turno va a permitirme descargar los esclavos o no me va a imponer, no sé, unos regalos que no puedo asumir, ¿no? Y las compañías de los asientos también son muy interesantes porque ahorran muchos costes a gente que podría ser contrabandista, ¿no? Las compañías de los asientos normalmente lo que hacen es llevar plata desde Hispanoamérica hasta Jamaica, hasta Barbados, hasta Curazao. Eso es un coste que está ahorrando a muchos contrabandistas, ¿de acuerdo? Están ofreciendo servicios. También, ¿qué ocurre con estas compañías? Están absorbiendo el riesgo que hay de la mortandad de los esclavos en la última fase final del viaje transatlántico. Es decir, estas compañías, estos asentistas, lo que están haciendo es ofrecer, somos los mejores compradores en el mercado, ¿de acuerdo? Por eso son capaces de abastecerse de esclavos en el propio Caribe, ¿de acuerdo? Es la única explicación razonable, que además se apoya en las fuentes, para intentar entender esta cuestión, ¿no? El caso de Grillo y Lomelino es muy paradigmático, que es lo que he estado estudiando yo, ¿verdad? Porque lo que me he encontrado es que personas que podemos encontrar en los archivos que han operado como contrabandistas, de repente empiezan a proveerles a ellos de esclavos, porque son mucho más competitivos por estas cuestiones. Ellos pagan en plata directamente, realizan pagos al contado en Europa para adelantar los costes, ¿de acuerdo? Ofrecen planificación. Está Alberto Mariano aquí, que es un gran especialista en el mundo de las Provincias Unidas. La compañía holandesa de Indias Occidentales nace o se nos vende constantemente como una máquina de guerra orientada a dinamitar la presencia del Imperio español en Hispanoamérica. Nos encontramos que en el contexto del Grillo y Lomelino una gran corporación, que en teoría se ha pensado para esa máquina de guerra, es el gran proveedor de los esclavos al asiento, ¿no? Y de manera paradójica que nos encontramos que esas grandes corporaciones inglesas u holandesas, que siempre se nos venden como los grandes milagros de estos imperios para competir con el imperio español, estas compañías, no solo la WIC, sino también los Royal Adventurers, la Royal African Company, de manera paradójica, en tanto que estas compañías se están proveyendo de esclavos a las compañías de asientos intermediarias, de manera paradójica estas compañías están cementando el monopolio del asiento de esclavos. La WIC, la Royal African Company, en última instancia lo que están haciendo es cementar
un monopolio metropolitano. Y eso es muy potente, porque hemos dicho anteriormente que siempre se nos dice, no, la monarquía hispánica no es capaz de hacer presente su autoridad, no es capaz de competir con contrabandistas, sí que compite, etcétera, etcétera. Nos encontramos que en el mundo de los asientos las dinámicas a las que estamos acostumbrados no funcionan de igual manera, ¿no? Tengo que ir un poco más rápido y no sé si estoy siendo suficientemente claro. Sí. Okay. Bueno, hemos dicho que tenemos todo este juego de compañías monopólicas, ¿no? Que va más o menos desde 1663 hasta, vamos a decir, 1748, ¿vale? Solo una compañía tiene la capacidad de introducir esclavos. Esto está mal, ¿vale? Pero bueno, da igual, vamos de arriba abajo, ¿de acuerdo? Todos sabemos, ahora se están estudiando mucho más los asientos de esclavos y dentro de poco aparecerá un volumen coordinado por Manuel que va a ser rompedor. Los asientos de esclavos, la gran rivalidad que hay por los mismos, ¿no? La guerra de sucesión, ¿qué es lo que se dirime en buena medida? ¿Quién se va a quedar con el asiento, no? Y aquí siempre se nos dice constantemente que el asiento de esclavos es la gran puerta a las Indias, ¿no? Para América. Pero lo que no sabemos todavía es cuál es la rentabilidad de este espacio comercial ni cuáles son sus costos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo quiero, a partir de un pequeño caso de estudio, intentar arrojar un poquito de luz para poder decir al menos, oye, mira, está este paper que hizo este tipo que dice X, ¿vale? Pero claro, aquí ya empezamos a tener un problema y es lo que me he dado cuenta un poco pensando en mi propia investigación con tiempo, ¿no? ¿A qué se dedican realmente las compañías de los asientos? ¿Vale? Tradicionalmente hay dos corrientes, ¿no? Unas personas opinan que estas compañías sí que se dedican realmente al comercio de esclavos africanos, ¿vale? Que ellos donde hacen ganancia, donde hacen profit, es a la hora de introducir esclavos africanos. Pero no lo sabemos porque nadie lo ha calculado. Hay otras personas que dicen, no, realmente estas compañías están introduciendo esclavos porque es la excusa para poder introducir mercancías, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a ver qué ocurre con la South Sea Company, la compañía inglesa, ¿vale? Buena parte de la literatura al respecto lo que incide siempre es en este navío especial de permisión que le dieron a la compañía de los mares del sur para meter mercancías simplemente, ¿no? No introducir ni siquiera esclavos. Y constantemente está este rumor en la historiografía de que efectivamente quizás no fuera tanto la introducción de personas esclavizadas, sino de mercancías. La cuestión es que no lo sabemos, porque nadie realmente, hasta donde ellos se ha puesto a ver estas cuestiones, ¿no? Yo estoy pensando que hubiera una tercera actividad, que son los fletes. Luego os explicaré por qué. La capacidad que tienen estas compañías para ofrecer un sistema, entre comillas, de transporte dentro del Caribe, por ejemplo. Eso lo he encontrado bastante en las fuentes, ¿vale? Pero a la hora de saber esta cuestión, cuál es la rentabilidad de estas empresas y sus costes, lo primero que tenemos que pensar es a qué se dedican. Ahí ya nos encontramos con el primer problema. No lo sabemos realmente. ¿De acuerdo? Yo tampoco lo sé. He escrito un libro y he dedicado 14 años de mi vida a ello. Me he dado cuenta. Es duro admitirlo, pero lo admites. ¿A qué se dedican? Pues realmente no lo sé. Porque no sé exactamente qué ocurre en las tripas del negocio, y eso es muy complejo por las fuentes, ¿no? Ahora sí que he encontrado una fuente que me permite verlo, ¿vale? ¿Por qué he comenzado un poco a pensar en mi investigación de otra manera? En un book forum que se hizo alrededor de mi libro, pues había varias personas que comentaban mi libro, yo respondía a David Witts, Ariel Lamiki, Roberto Zau, April Hatfield, Lisa da Silva, Lou Roper también. Me planteaban una cuestión. Me decían, sí, el libro es magnífico, pero al final, ¿nos puedes decir algo sobre realmente si esta gente ganaba dinero con el asiento? Pues eso no lo dije en el libro y dije, diablos, tengo que pensar en mi investigación de otra manera y tengo que pensar porque es relevante, ¿no? Fijaros, yo sé que tenía alguna noticia en la correspondencia de la compañía sobre posibles márgenes de rentabilidad, ¿no? Pero bueno, esto es una carta, está en Génova, en el archivo Durazzo Giustiniani. Yo os ahorro lo que están contando, ¿no? Pero básicamente es Domenico Grillo, que es el jefe de la compañía o la cabeza, está escribiendo a uno de sus socios en Génova y dice, mira, tenemos este barco, es a Juan Bautista, y básicamente lo que vende es esto, ¿no?
por 539 esclavos que han recogido en Curazao, ¿de acuerdo? La expectativa de beneficio es de casi 250.000 de pesos. Y él, a su amiguete, a su partner, le dice, mira, nuestros gastos son 142.000 pesos. Y él dice 57.000 para compra, 35.000 para salario de los factores y regalos, es decir, el pizzo, ¿no? 50.000 en impuestos, Más o menos sería un margen de beneficio neto del 46%. Esto, que es muy aproximativo, ya nos dice algo. ¿Por qué? Porque Díaz Blanco, en sus últimos trabajos, que a mí me fascinan, él lo que ha conseguido lanzar es que más o menos a finales del 17, por unas fechas, el comercio de la carrera de Indias, de telas, que es lo que importa, está arrojando unos márgenes de un 41%. Esto que nos presenta Grillo sería un 46%, pero esto es una cosa que le hace a vuela pluma, ¿vale? ¿Qué no nos cuenta Grillo? El barco, si está fletado, si es suyo, si lo compró, la aseguración, el mantenimiento de los esclavos, el pago de la manilería, el retorno, porque una cosa es hacer dinero en las Américas y otra cosa es traerte la plata, distribuirla, meterla en tu bolsillo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces dije, bien, yo tengo que intentar entender de una manera más compleja todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que tienen? Pero antes de llegar a ese punto, que todavía no he llegado, me encontré con muchas más cosas que me sorprendieron muchísimo de mi propia investigación, que no me había dado cuenta. Lo primero que tuve que pensar es cómo se emplea el espacio de los barcos del asiento, ¿vale? Y esto es algo muy evidente, pero que nunca me había dado cuenta, ¿no? Tenéis que pensar, bueno, en el asiento del Grillo de Melino utilizan en total unas 9 naves, ¿no? Entonces dije, vale, voy a ver el tonelaje de estos barcos, es decir, cuál es la capacidad de carga que tienen, cuántos viajes hacen, y voy a ver cuál es la capacidad de mover cosas que tienen, ¿no? Una tonelada de arqueo, y esto es problemático porque tendré que revisarlo, por entonces es casi 1,3 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Es poco espacio si quisiéramos meter a una persona, ¿vale? Tendría que ir muy, muy apretada. Esto es una cosa que tengo que ver mucho mejor porque es muy compleja. Pero bueno, esto lo dejamos ahí. La mortandad de los viajes de Grillo Melino no la conozco. Es posible que sea de un 1%. Aquí me he basado en los trabajos de Susi Minchi y Newsom, que ya sí que lo calcularon, ¿vale? Y aquí ya sí que empezamos a hablar un poco de números, siempre siendo muy conservador e insistiendo en que son aproximaciones simplemente para tener una idea, ¿vale? Yo lo que he utilizado ha sido solamente los barcos que puedo comprobar varias veces que más o menos el tonelaje en todos los puertos es lo mismo, porque en cada puerto un barco puede tener un tonelaje diferente, ¿no? Lo miden y dicen, pues... Entonces, lo que mi muestra, para entender simplemente la capacidad de mover cosas en el Caribe, he tenido en cuenta 4 barcos que son de 500 toneladas, un barco de 260 y un barco de 371, ¿vale? El asiento tenía más barcos, pero para no querer especular, estos 6 barcos pueden mover 2.646 toneladas. Estos barcos hacen, que yo sepa, 37 expediciones dentro del Caribe. En total habrían movido casi 18.000 toneladas, ¿no? Pero es muy posible que sea bastante más, casi las 27.000, ¿no? Esto así, dicho, no dice nada. Son números y no valen para nada y es una chapa, ¿vale? Esto es significativo cuando lo contextualizamos. ¿De acuerdo? Es el resumen del anterior, los 6 barcos que suman en total, si están sin moverse, las 2.700 toneladas más o menos. Si vemos las expediciones que hacen, llegan a mover posiblemente entre 22.000 y 27.000. ¿Cuándo se hace significativo esto? Cuando nos damos cuenta de la capacidad de mover mercancías o cosas que tienen los barcos del asiento de Grillo Melino frente a la carrera de Indias. Las flotas y galeones, ¿de acuerdo?, están moviendo en esta década unas 53.000 toneladas. Y eso ocurre cada 3 años más o menos, a veces más. Nos encontramos que tenemos el fleet del asiento en el Caribe dando vueltas constantemente, moviendo, ostras, casi la mitad. Eso no es mucho espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya dije, diablos, lo que he estado estudiando es mucho más relevante de lo que pensaba. Porque en realidad esta pequeña compañía tiene la capacidad de mover tanto espacio, casi la mitad de lo que son las flotas y galeones.
Efectivamente, esto sí que ahora entendemos bien por qué el consulado de Mercaderes está tan preocupado por los asientos de esclavos. Pero ahora sí que podemos decir que al menos la capacidad de mover cosas es esta aproximadamente, ¿vale? Casi la mitad. Esto es muchísimo. Y estamos pensando, y he dicho anteriormente, que esto es un comercio completamente formal, oficial, amparado por la corona, por su nueva jurisdicción y por donde sale plata. Claro, la siguiente pregunta que me planteé era cómo emplean el espacio en los barcos. Y eso es la gran pregunta que no he podido resolver, pero sí que he conseguido sacar alguna idea aproximada. Claro, yo lo que puedo saber de esas 37 expediciones que yo he observado es cuántos esclavos oficialmente desembarcan en los puertos. ¿Vale? Solamente puedo saber los que oficialmente desembarcan. ¿Vale? Estas 37 expediciones desembarcan 13.000 personas, es casi un 69% de todos los esclavizados que mueven, por lo tanto es una muestra significativa. Pero aquí lo interesante es esto, cuando digo, vale, si yo sé cuántas personas han desembarcado, que sería un mínimo, y yo sé más o menos las toneladas, si veo cuál es la media entre cautivos toneladas, puedo tener una idea aproximada de cómo se emplea el espacio, ¿no? Y lo que me encuentro es que la media es de 0,8, ¿vale? Es una manera de inferir cómo se emplea el espacio, ¿vale? Esto es mucho, esto es poco, es bajísimo. Si nos vamos a ver otras noticias que hay sobre las prácticas de, por ejemplo, los portugueses en el periodo 1580 a 1640, si nos vamos a ver las prácticas, allotment, ¿no? ¿Cuántos esclavos son capaces de meter en un espacio? Si nos vamos a ver esas prácticas también en el Río de la Plata por estas fechas con los holandeses, nos encontramos que la relación entre cautivo y tonelada es mucho más alta. A lo mejor están muchas veces incluso dos cautivos y medio por tonelada, 3 cautivos por tonelada. En el caso del grillo la media es de 0,8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en estos barcos, en teoría, esas personas esclavizadas van muy cómodas, ¿vale? Pero es muy interesante porque nos permite inferir de alguna manera cómo se está empleando el espacio, pero esto es más complejo, ¿vale? Es simplemente una aproximación muy vasta. Mirad, si os fijáis, esto es un poco lo que yo sé hoy por hoy, el tanto por ciento que yo sé que se empleó de las toneladas para transportar cautivos, ¿vale? Este es el número de viajes. Hay un viaje en que no se empleó espacio para transportar esclavos, ¿de acuerdo? Hay 5 viajes en el que solamente el 10% del espacio se empleó para transportar esclavos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Lo que nos encontramos es que parece que tendencialmente se utiliza muy poco espacio para esclavos, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión aquí? Esto me lo he saltado. Yo lo que he buscado es una media, ¿de acuerdo? Lo que he buscado, y esto tengo que dejar de compartir pantalla y mostrar otra, lo que he intentado, bueno, lo voy a explicar rápidamente, o lo voy a compartir porque si no va a ser complejo. Lo que yo he buscado es tener una idea, esto, vale, este sería mi barco referencia, ¿de acuerdo? Porque estoy diciendo que en los barcos de Grillo Melino hay mucho espacio que no se utiliza, ¿vale? Para esclavos, pero no es que los esclavos fueran con más espacio, tenemos que pensar siempre que los esclavistas están intentando meter la mayor cantidad de esclavos en el menor espacio posible, para utilizar el resto del espacio en otras cuestiones. Este es mi barco prototipo, el San Juan Bautista. No lo estamos viendo. Ah, ¿no se ve? No. Ah, diablos. Ah, es que se tiene que compartir con esto, ¿no? ¿Y el año? Compartir archivos. Quizás tienes que cortar, ¿no? Sí. Lo habrás compartido para la gente online igual. Ah, Dejar de compartir esto. perdón, estoy un poco. Sí, hasta que no han cambiado la Las cosas. ahora. Ah, era compartir. No, lo que estaba haciendo era compartir pantalla. Ventana. Esto. Vale. Claro, lo que yo busqué era mi barco ideal, ¿no? ¿No? Ahora, ¿tampoco?
Bueno, pues la gente que está en casa no lo va a poder ver. No, Pero al bueno. contrario. Nosotros. Vosotros tampoco. Los que no lo vemos, claro. La gente que está en casa, corta cañón. En casa que subió. Está aquí. Los sufridores en casa. En el 1, 2, 3. Claro, tienes que dejar de compartir. Y ahora se va. Minimiza esto. ¿Esto? Ahora. Ok. Vale, lo que busqué fue mi barco prototipo, ¿no? Este es el barco, ¿de acuerdo? Son cosas muy básicas, ¿vale? Este es el barco que va donde los esclavos están más juntos, ¿no? O sea, este es el barco que va más lleno de esclavos. Entonces, esto sería como la práctica ideal. Y aquí lo que están haciendo es meter casi 2 personas por tonelada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pensando que eso sería la manera ideal de introducir a los esclavos en las bodegas, lo que puedo inferir aproximadamente es las toneladas libres, el espacio libre de cada expedición, ¿de acuerdo? Y sacar unos tantos por ciento aproximados. Y es todo muy aproximativo. Por lo tanto, este sería el barco ideal, donde es un barco esclavista 100%, y luego el resto de barcos, lo que nos empezamos a encontrar, de manera abrumadora, es que 80, 70, 90% espacio libre para traficar con otras cosas, ¿no? Esa es la gran pregunta que mirad, aquí esto lo podéis ver un poco mejor. Estos son, en azul, las toneladas que se emplearon para los esclavos, y en naranja sería la gran incógnita. ¿En qué se emplea todo este espacio, no? Eso es lo que no sabemos, pero si lo veis, es casi un 50%, ¿no? Entonces aquí yo creo que ya comenzamos a aproximarnos a algo un poco más sustancial, ¿no? Este es el mismo gráfico. ¿Qué se ve ahora? Esto, ¿no? Ahora está ahí. En casa no lo veo. Ahí, diablo. Qué mal. Tienes que dejar de compartir esto y empezar a compartir. Sí. No estoy yo tampoco muy católico. ¿Me podéis ayudar, por favor? Sí. Lo siento. Ahora está aquí. Ella y yo. Sí, ahora está ahí. Tienes que- Ahora es. Ahí está. Bien. Este lo quitas un segundo. Te vas a la presentación. Y aquí ya te sale, eliges la ventana que quieres. Ok. Vale, perdón. Sí. Vale. Bien, pues ya sigo. Entonces iba por aquí. Todo esto para deciros que no sabemos, en el caso del hilo de Melino, que está bastante bien documentado, no sabemos realmente en qué utilizar ese espacio que sobra, ¿no? Simplemente llegar a esa conclusión me ha costado pues, bastantes horas y días de trabajo, ¿no? ¿Dónde estábamos? Aquí. Más, Aquí, ahí, esto ya lo veis. esa es la última. Fijaros, esto sería un ejemplo, esto simplemente da igual, aquí está organizado a nivel cronológico, ¿no? Pero no es tampoco tan importante. Pero vuelvo a insistir, en este caso, en naranja es lo que sabemos, ese espacio que se utiliza para transportar esclavos, y en azul todo lo que no sabemos. Eso es la gran caja negra del asiento. La materia negra. Claro, no sabemos qué está ocurriendo aquí, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿vale? Solo conocemos el 40%, el uso del 40% del espacio, ¿vale? ¿Qué ocurre con el 60% restante? Bueno, podríamos asumir que son más personas esclavizadas, ¿no? Y que ese 60% se utiliza en el fraude, hablaba antes de fraude, de introducción de esclavos. Si fuera así, estaríamos hablando que realmente en este asiento entran 10.000 personas más en Hispanoamérica, ¿vale? Sabemos que con este asiento eran 22.000. Esto podría sumar 32.000. Esto lo que nos estaría diciendo es que ese tráfico alimentado por holandeses, ingleses, la escala transatlántica y después vehiculado por las compañías monopólicas de los asientos, esa migración humana forzada es mucho más amplia de lo que estábamos pensando, ¿vale? Siempre se ha dicho que este periodo no es el más dinámico frente al periodo de los asientos portugueses anterior, pero podría ocurrir que fuera diferente, porque al menos a partir del caso de Grillo Melino, que es un caso que está muy organizado, es porque, por ejemplo, que el trabajo de Jonathan Orozco Cruz es mucho más complejo, las fuentes son mucho más complejas. El caso de Grillo es bastante cristalino, ¿vale? ¿Qué nos encontramos?
sería realmente la gran competencia de la carrera de Indias. El Consulado de Mercaderes siempre está diciendo es que introducen muchas ropas, pero no podemos saberlo, ¿vale? Pero ahora sí que tenemos una aproximación, y esto tendré que refinarlo mucho para que salga un paper con cara y ojos, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que para este periodo las flotas y galeones están introduciendo aproximadamente unas, por flota, son unas 1.500 toneladas de telas finas, ¿vale? Que eso es la joya de la corona de la carrera de Indias. Y desde hace muy poquitos años sabemos que un fardo, los famosos frangotes de la carrera de Indias, por primera vez sabemos, como no se declaraba qué es lo que va dentro, ahora por primera vez ya sí que sabemos el valor de unos frangotes de finales del 17. Un frangote, y siempre haciendo estimaciones, se estima que son unos 5.000 pesos de valor, ¿vale? Entonces, esas 1.500 toneladas de telas finas que mueven las flotas y galeones serían unos 7,5 millones de pesos. Si el 60% del espacio, la caja negra que digo, el black box del asiento, se empleara solamente en meter telas finas, que sabemos que eso que ocurriría, diablos, esta gente... Y estos siempre son extremos, ¿vale? Estoy hablando de extremos. Si solamente introdujeran esclavizados de fraude, si solamente introdujeran... Estaríamos hablando de que están introduciendo mercancías por un valor de 26,5 millones. Eso es muchísimo. Están realmente destrozando la carrera de India, ¿no? Estos son extremos. Son los dos extremos plausibles. Evidentemente, esto es algo que está entre medias, ¿no? Ya se me está acabando el tiempo, ¿vale? Eso es un poco el marco en el que me quiero mover. ¿Qué es lo que he encontrado? No lo he encontrado yo, ¿de acuerdo? Fernando Bouza, quien fue mi profesor, allende los años, en 2011 o así, me dijo, oye Alejandro, he encontrado en el Archivo Histórico Nacional un pleito de esta gente que tú estás estudiando. Y yo en su día lo miré y no le hice mucho caso. Y hace poco estuve pensando en ello y dije, voy a verlo otra vez, ¿no? Y lo que me encontré es este caso, que es lo que venía a hablar hoy en concreto, pero no he avanzado mucho con las fuentes, como os digo, podemos ver algunos fragmentos que he conseguido, os doy una panorámica. Es esta expedición concreta, es el San Juan Bautista, ¿vale? Que hace el trayecto Barbados-Veracruz, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Básicamente, la cuestión es que tenemos un pleito y aquí están involucrados varios actores. Martin Noel, que es uno de los grandes mercaderes de esclavos ingleses, ¿de acuerdo? Muy próximo a la corona, es uno de las personas que están detrás de la fundación de los Royal Adventurers Trading in South Africa, que es la primera compañía monopolista inglesa de tráfico de esclavos. Lo que nos encontramos fundamentalmente es que este señor se compromete con Grillo Lomelino en Ámsterdam a entregarles unos 700 esclavos en Barbados. Y Grillo dice, vale, yo mandaré un barco allí, recogerá a los esclavos y los venderemos en Veracruz, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cuestión de todo esto? Y es algo que estoy viendo, repensando en mi trabajo. El capitán y el barco, el San Juan Bautista, no son propiedad de Grillo y Lomelino. Grillo y Lomelino lo que hacen es una compañía ad hoc con un contrabandista mexicano que se llama Daza Villalobos para ir a Barbados, para salir de Cádiz, ir a Barbados y después ir a Veracruz, ¿de acuerdo? Todo esto sale mal y todo esto lo que se abre es un pleito bastante grande que es el que os voy a mostrar ahora, ¿no? Bueno, si consigo compartir esto otra vez o no. Entonces, básicamente, lo que nos encontramos, ¿esto se puede, Natalia, ver de alguna manera? No. Pues sería opción, de nuevo, qué rollo. que dejen de compartir lo que están Esto. compartiendo. Es que esto no se está compartiendo. Ya ahora hago Compartir aplicación pantalla y ahora tienes que elegir ventana. la que tú quieres. Vale. Y ¿No se ve? Tienes que cerrar, ¿ves? Esto. ¿Lo cierro? No, tienes que cerrar. El modo de No, presentación. cierra la presentación. Ah, PowerPoint. ahora se ve. Ahora sí. Ahora sí. Vale, muy rápidamente, ¿de acuerdo? Por fortuna, esto es lo que pensé que nunca encontraría en este pleito, porque tenemos a 3 personas implicadas, ¿vale? Tenemos un tipo inglés, que es el vendedor de los esclavos, tenemos Grillo Lomelino, que es el que los compra, y tenemos al transportista. Esto sale fatal, ¿vale? Y aquí lo que nos encontramos es un pleito maravilloso, donde las pocas veces que ocurre, pero obligan a abrir los libros de cuentas. Y lo que nos hemos encontrado, lo que me he encontrado gracias a Fernando Bouza, es con esa cuestión. No sé si puedo navegar por aquí, pero podría enseñar exactamente
donde se abren los libros de cuentas, ¿vale? Porque alguien ha estafado a alguien, no se sabe quién ha sido, ¿de acuerdo? Este pleito y otras fuentes que tengo que van a complementarlo es lo que quiero trabajar en los próximos años para responder las preguntas que os he presentado antes, ¿no? Podría enseñar otro documento con partes que tengo un poco organizado lo que he podido ver, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente aquí? ¿Cuáles son los costes de armar un barco en Barbados, por ejemplo? ¿Vale? ¿Cuáles son los costes de la navegación? Algo de lo que no teníamos ni idea. ¿A cuánto se están vendiendo los esclavos en Veracruz y bajo qué condiciones? ¿Cuánto cuesta mover los esclavos desde Veracruz hasta las ferias de Puebla, por ejemplo? Y otras cuestiones que son todavía más importantes. ¿Cuánto cuesta la plata que se ha conseguido repatriarla a Europa? ¿Los fletes a cuánto se están pagando? ¿Cuáles son exactamente las mercancías que se están trayendo? Porque eso todos sabemos más o menos los géneros que se están trayendo, pero realmente la oportunidad de ver cómo en un barco toda la lista de los géneros que se están trayendo desde Veracruz, parando en Jamaica antes, hasta Cádiz, a quién se los van a dar, etcétera, etcétera, creo que es una oportunidad única, ¿no? Entonces voy a trabajar con este pleito. También hay una correspondencia muy rica, muy interesante, por ejemplo, sobre Barbados. Ahí podemos ver personajes ingleses muy interesantes. Pero voy a trabajar fundamentalmente con este pleito. Por otro lado, con documentación, esto está en el Archivo Histórico Nacional, con documentación de Indias, donde encontramos desde la parte de la corona cómo funciona esta expedición, ¿vale? Tenemos la perspectiva de los oficiales reales fiscalizando o lo que ellos dicen que fiscalizan de este barco. Entonces voy a poder tener la documentación privada, donde en teoría están diciendo la verdad, y la documentación de los oficiales reales, ¿de acuerdo? Y por otro lado, voy a trabajar también con diferentes fuentes que tengo fichadas en protocolos notariales en Madrid, sobre cómo funciona exactamente esta compañía ad hoc que ha montado Grillo y Lovelino con Santiago Daza Villalobos, que es el transportista, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que estos tipos eran monopolios y no podían fragmentar su monopolio, a nivel privado sí que fundan compañías específicas para viajes concretos, ¿vale? Entonces, bueno, como decía al principio, era un poco compartir algunas ideas. Sobre todo yo creo que es interesante porque espero que nos brinde la oportunidad de poder ver con algo más de precisión. No quiero decir, es que costó tanto, los beneficios eran tantos. Es algo aproximado, ¿vale? No es mi intención señalar esto fue así o así. Es una aproximación. Y por supuesto esta cuestión, intentar entender por qué estos asientos monopólicos funcionan en el Caribe, ¿no? Había mucha gente que era capaz de llevar los esclavos desde África hasta el Caribe, pero la parte final se la encomienda siempre a estas compañías, ¿no? Porque son más competitivos los contrabandistas, por ejemplo, ¿no? La imagen que todo esto nos devuelve de la economía política del Atlántico Ibérico es completamente diferente, ¿no? La relación entre diferentes corporaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco el plan de trabajo que tengo para los siguientes años. El pleito, como os digo, estoy poco a poco, casi palabra por palabra sacándolo, porque para los gastos sí que me parece importante, ser bastante preciso, pero bueno, esto es un poco lo que quiero hacer. Entonces, no sé en qué medida os ha resultado convincente, espero de vuestros comentarios, críticas y cualquier cosa que digáis, es más que bienvenida porque es algo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Bueno, muchas gracias.